¿Creías que Family Guy solo era comedia absurda? Hoy te traigo los episodios más oscuros, terroríficos y retorcidos de la serie. Prepárate para ver el lado más perturbador de Quahog, la pesadilla de Quagmire. Todo comienza cuando Quagmire se compra un ordenador nuevo y no tiene ni idea de cómo usarlo. Llama a Peter para pedir ayuda porque no encuentra sus fotos. Peter le dice que mire en la carpeta llamada Fotos, pero la conversación se vuelve tan absurda que parece que esté hablando con su abuela. El ordenador se bloquea y Quagmire lo lleva a la tienda para devolverlo, pero allí, sin querer, muestra su historial de navegación. ¿Y qué encuentran? Exacto, páginas de contenido muy específico. Una de las empleadas ve todo eso, pero en lugar de escandalizarse, le interesa porque resulta que le gustan las mismas cosas. Quagmire, encantado, la invita a salir. Ella se llama Sonia, y en la cita, le cuenta que siempre ha sentido que la juzgan por sus gustos. Para Quagmire, eso es música para sus oídos. Parece que ha encontrado a su alma gemela, pero a la mañana siguiente, Quagmire se despierta esposado a la cama, sin recordar nada. Sonia le había drogado para llevárselo a su casa, y lejos de asustarse, Quagmire está enamorado. Lo que sigue es una serie de escenas cada vez más retorcidas. Tienen relaciones en el gimnasio del instituto frente al director, hacen arte abstracto con sus cuerpos, y Peter, al ver a Quagmire con gafas oscuras, se da cuenta de que tiene los ojos morados de tanto golpe. Quagmire asegura que todo está bien, aunque sus amigos lo dudan, y cuando intenta dejar la relación, o al menos bajar un poco la intensidad, Sonia lo espera en su coche, lo esposa, lo golpea y lo mete en el maletero. Todo esto mientras usa la palabra giggity, con un tono tan oscuro que da escalofríos. Ida, preocupada porque no ha sabido nada de Quagmire en días, acude a Peter. El grupo empieza a buscarlo por todos los sitios donde suele ir. Finalmente, un hombre les habla de una mujer muy rara llamada Sonia, que intenta atraer hombres a su cobertizo de esclavos. Siguiendo esa pista, llegan a un trastero y escuchan a Quagmire gritar desde dentro. Lo encuentran colgado, boca abajo, pidiendo ayuda. Pero antes de que puedan sacarlo, Sonia aparece y les apunta con el arma de Joe. Afortunadamente, el arma está descargada y Joe consigue detenerla. Todo termina bien, más o menos. Quagmire sobrevive, pero lo que vivió fue una auténtica pesadilla. Y sí, Sonia hizo que su famosa frase sonara más aterradora que nunca. Los gritos del silencio. La historia de Brenda Q, Peter y Joe están esperando a Quagmire para ir de pesca, pero él no aparece. Cuando por fin llegan a su casa, lo encuentran inconsciente, colgado del techo, en lo que parece un intento de asfixia erótica. Lo llevan de urgencia al hospital, donde cae en coma. Allí avisan a su hermana, Brenda, quien llega acompañada de su novio Jeff. Desde el primer momento, Jeff se muestra como un tipo agresivo y controlador. De hecho, mientras Brenda canta junto a la cama de su hermano, él la interrumpe con gritos y malas formas, incluso cuando le aclaran que Quagmire es su hermano. Cuando Quagmire finalmente despierta, lo llevan a casa a recuperarse, con la ayuda de Brenda y Lois. Pero la convivencia solo agrava las cosas. Jeff insulta, manipula y maltrata a Brenda constantemente por las razones más absurdas. Quagmire intenta hablar con ella, pero no consigue hacerle entrar en razón, así que pide ayuda a Lois. Lois la lleva a comer fuera y ahí descubre que Jeff le ha dado un puñetazo. Brenda intenta minimizarlo diciendo que no es para tanto, pero Lois empieza a abrirle los ojos. Poco después, organizan una intervención con todo el vecindario. Algunos no parecen tener claro el objetivo. Quizá lo puedas cambiar. Pero Quagmire le lanza un mensaje sincero y profundo a su hermana. Brenda se emociona y parece reaccionar, hasta que suelta la bomba. No solo sigue con Jeff, sino que están comprometidos y ella está embarazada. Quagmire, desesperado, teme por la vida del bebé y la de su hermana. Peter, indignado, sugiere hacer lo que se hacía antes, juntarse y darle una paliza al tipo que pega a su mujer, y aunque Joe, como policía, duda, todo cambia cuando ven con sus propios ojos cómo Jeff golpea brutalmente a Brenda. Los tres deciden actuar. Invitan a Jeff a un supuesto paseo de caza en mitad de la noche, y él, encantado, acepta. Pero cuando llegan al bosque, Jeff descubre el plan, les apunta con un arma, deja inconscientes a Peter y Joe, y obliga a Quagmire a conducir más adentro. Ya en el bosque, Jeff se prepara para matarlo, pero Quagmire lo desafía a pelear sin armas. Jeff acepta y lo apalea sin piedad,
hasta dejarlo aparentemente muerto. Justo cuando va a enterrar el cuerpo, Quagmire se arrastra hasta el coche y lo atropella brutalmente contra el muro. El cuerpo queda destrozado. Es un final duro, pero quizás el único posible para un monstruo como Jeff. El estrangulador de gordos. Todo comienza con Lois preocupada por la salud de Peter. Le insiste para que vaya al médico a hacerse un chequeo. Peter acepta, pero en realidad se escapa con los chicos a comer filetes, dejando a Lois completamente engañada. Bueno, casi. Cuando vuelve a casa, Peter intenta mentir diciendo que el médico le dijo que está demasiado sano para seguir haciéndose chequeos. Lois, por supuesto, no le cree ni una palabra. Finalmente, Peter accede a ir al médico y el diagnóstico no es nada sutil. Está gordo, algo que, sorprendentemente, parece ser una novedad para él. Peter intenta negarlo con una demostración ridícula de hula hoop, pero su torpeza termina tirando un portarretratos de Lois, y al recogerlo, ella ve algo inquietante. La foto estaba doblada para ocultar a un niño. Nadie en la familia sabía que Lois tenía un hermano. Ella investiga por su cuenta en la casa de sus padres, y gracias a que los viejos duermen como piedras, encuentra en los archivos familiares el nombre que busca. Patrick va a buscarlo y lo encuentra en un manicomio. A pesar de eso, Lois está emocionada de reconectar con su hermano. Patrick, por su parte, le cuenta que fue enviado allí tras vivir un trauma en la infancia y que pensaba que la familia se había olvidado de él. Lois decide llevárselo a casa para integrarlo de nuevo. Todo parece ir bien, hasta que Patrick presenta a su esposa invisible, una figura imaginaria que solo él ve. Lois decide seguirle la corriente, pero Brian empieza a sospechar. La situación empeora cuando Patrick se entera de que Peter ha fundado un club en defensa de los gordos y lo considera una ofensa. Según Patrick, la gordura es inmoral y ese pensamiento viene de un trauma profundo de la infancia. Peter, sin tener ni idea, termina disfrazándose como la figura que traumatizó a Patrick y eso desencadena todo. Al día siguiente, aparece en las noticias que un hombre obeso ha sido asesinado y el retrato robot se parece mucho a Patrick. Peter es tan ingenuo que mete a todos los miembros del club de gordos en su casa para protegerlos, sin saber que el asesino está viviendo con él. Brian destapa la verdad y suena la alarma. Patrick es el estrangulador de gordos. El grupo sale corriendo a buscarlo y lo siguen hasta el bosque. Se separan para encontrarlo, pero Patrick desaparece sin dejar rastro. Por suerte, Lois y Brian llegan justo a tiempo. Le gritan a Patrick que van a hacerle daño a su esposa imaginaria, lo que hace que la libere a Peter. Patrick se disculpa y acepta volver al hospital psiquiátrico, no sin que Peter aproveche para asustarlo una última vez con un ¡pau! Todo termina con una mezcla de alivio y rareza. Y sí, el estrangulador de gordos resultó ser el hermano perdido de Lois. En Family Guy, eso tiene sentido. 3 historias. En este episodio especial, Family Guy adapta 3 de los relatos más conocidos de Stephen King, cada uno con su propio giro al estilo Griffin. La primera historia es Cuenta conmigo. Peter, Joe, Quagmire y Cleveland son niños en los años 50 que hacen cosas de niños como fumar y leer revistas para adultos. Todo cambia cuando Cleveland llega con una propuesta irresistible: ir a ver un cadáver. El grupo se embarca en una caminata hasta el lugar, atravesando un vertedero custodiado por un anciano gruñón y su perro. Por suerte, logran escapar del perro y llegan a unas vías del tren. Al intentar cruzar, el tren aparece de repente y todos logran saltar a tiempo, menos Joe, que claramente debería volver a su silla de ruedas. Al final, encuentran el cadáver, que resulta ser aún más repulsivo de lo esperado. Pero justo cuando creen tener la exclusiva, aparece un grupo de matones para robarles el crédito. Peter, armado, logra ahuyentarlos, aunque el líder promete vengarse más tarde, revelando un agujero en la historia. Bueno, llévate el cuerpo, dice Peter cerrando ese capítulo. La segunda historia es Misery. Brian es un famoso autor de libros infantiles que decide matar a su personaje principal para pasar a cosas más serias. Su editor no está convencido, pero Brian insiste. Conduciendo por caminos nevados, atropella por accidente a Stephen King, lo cual le da una nueva idea para su próximo libro. Pero antes de poder escribirlo, sufre un accidente grave y queda atrapado en la nieve. Lo rescata Stewie, su fan número 1, que lo lleva a su casa para cuidarlo. Pero al leer el nuevo manuscrito y enterarse de que su personaje favorito ha muerto, Stewie pierde la cabeza. Obliga a Brian a reescribir el final, bajo amenaza. Cuando Brian intenta escapar, un sheriff llega para rescatarlo, pero es Joe, así que ya sabemos cómo termina eso.
La tercera historia es Cadena Perpetua. Peter es un prisionero en una cárcel de máxima seguridad, que, desde el primer día, se convierte en un problema para las autoridades. Se encierra en la oficina del alcaide para poner música y luego empieza a planear su fuga. Con la ayuda de Cleveland, esconde herramientas tras un póster en su celda y, después de meses de trabajo, logra escapar por un túnel lleno de excremento, saliendo libre al otro lado. Cleveland, al salir también de la cárcel, encuentra una carta y dinero escondido bajo una piedra, con instrucciones para reencontrarse con Peter en México. El problema: nadie se acuerda del nombre del pueblo. Y para cerrar con broche de oro, Peter interrumpe el episodio con una pregunta esencial. ¿Pero qué pasa con las piernas de Joe? Y sí, otra vez sin piernas. 3 de 3, bebé. Noche de brujas en la calle Spooner. Halloween llega a Quahog y como cada año, Peter, Joe y Quagmire participan en una tradición muy especial: hacer bromas pesadas al azar entre ellos. Este año el objetivo es Quagmire, y él lo sabe. Por eso, decide esconderse e ir con cuidado durante toda la noche. Pero eso no impide que caiga en las trampas. Incluso en su propia cama, creyendo estar con una mujer llamada Jessica, descubre que ha sido engañado y no precisamente de forma sutil. Trick or treat llevado al extremo. Mientras tanto, en la casa de los Griffin, Stewie se asusta al ver monstruos en la calle. Cree que son criaturas reales hasta que Brian le explica que son niños disfrazados pidiendo dulces. Para calmarlo, decide llevar a Stewie a pedir caramelos por primera vez, y lo hacen tan bien que acaban con una bolsa repleta. Pero la noche se tuerce cuando unos adolescentes con pinta de matones le roban los caramelos a Stewie. Como buen niño traumado, decide que hay que vengarse. Brian acepta el plan, y entre los dos trazan una estrategia para darles su merecido. En otra parte de la ciudad, Peter descubre que el abuelo de Quagmire fue un piloto kamikaze japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque Peter no entiende el concepto, como que nunca lo conocí, era un camaleón kamikaze, se lo toma con su habitual ignorancia. De vuelta con Stewie y Brian, localizan a los adolescentes y Brian, como adulto responsable, les pide educadamente que devuelvan los caramelos. La respuesta: lo rocían con spray rosa y se ríen en su cara. Eso enciende la chispa de la venganza. Brian dice: sí, está bien, matémoslos. ¿Qué? ¿En serio? No lo creo. Nunca subestimes a un bebé y a un perro cabreados. Mientras tanto, Meg está en una fiesta de Halloween, disfrazada de gato. Le toca jugar al típico juego de la botella y termina entrando a un armario con alguien vestido de Optimus Prime. Cuando los demás abren la puerta, descubren que es Chris. El trauma está servido. Peter, Joe y Quagmire terminan en un cementerio de aviones. Allí, Quagmire encuentra un viejo avión japonés como el que pilotaba su abuelo. Lo pone en marcha y lleva a los chicos a dar una vuelta por los aires, hasta que de pronto entra en trance y empieza a hablar japonés, lanzándose en picado hacia un barco militar. Peter y Joe entran en pánico, creyendo que van a morir en un ataque suicida. Pero Quagmire frena en el último momento y les dice que todo era una venganza por la broma de la cama. Eso fue por hacer que me acostara con Joe, malditos desgraciados. ¿De verdad hicieron el amor? Me dejé llevar por esa broma. Un plan maquiavélico digno de aplauso. Actividad Peter normal. Después de ver una secuela de terror decepcionante en el cine, Peter y sus amigos deciden que ellos mismos podrían hacer una mejor película de miedo. Para inspirarse, Quagmire propone ir a un lugar espeluznante: el antiguo manicomio de Quahog, un edificio abandonado y, por supuesto, con fama de estar embrujado. Ya dentro, se instalan en una sala vieja y empiezan a lanzar ideas ridículas. Un gato asesino, un jabón que mata, nada parece funcionar. Pero cuando empiezan a escuchar ruidos extraños, el tono cambia. Chicos, tengo miedo. Y sí, el miedo empieza a ser real. Intentan escapar, pero la puerta está misteriosamente cerrada. De pronto, un grito aterrador los paraliza, hasta que descubren que solo era un video viral de una oveja gritando. Un clásico de internet que curiosamente todavía asusta. Cuando por fin creen haber encontrado la salida, Quagmire ve una puerta, justo detrás de un tipo con un garfio por mano. En ese momento, ya no hay duda. Están atrapados en un auténtico cliché de película de terror. Huyen despavoridos hasta llegar al coche, pero el misterioso hombre los persigue. Con la ventaja numérica, deciden enfrentarse a él y le dan una paliza brutal. El problema no era un fantasma, era el cuidador del lugar, un veterano que solo intentaba ayudarles. El resultado:
lo matan por accidente. Quagmire cree que deberían entregarse, pero Joe, el policía, se niega. En su lugar, deciden enterrar el cuerpo en el bosque y jurar que nunca hablarán de lo ocurrido. Pero Peter, al volver a casa, tiene una conversación sospechosa con Lois. Ella le dice: Sé lo que hiciste anoche. Peter se congela, hasta que se da cuenta de que solo se refiere a los platos sucios. Sin embargo, las cosas se complican. Peter empieza a pensar que Quagmire los va a delatar y decide incriminarlo. Pero cuando llega al manicomio para plantar pruebas, descubre que los otros también tuvieron la misma idea. Nadie confía en nadie. Y es entonces cuando Peter tiene una revelación. ¡Esto es nuestra película de terror! Su historia, efectivamente, termina siendo adaptada a la gran pantalla, aunque el resultado es tan malo como el que fueron a ver al principio. El único consuelo es que, al final, descubren que el hombre que mataron era un racista con medallas falsas. Eso no justifica nada, pero al menos les deja una sensación de que, por una vez, el mal se fue con el malo. Peter Geist. Todo comienza con una simple envidia. Peter visita la casa de Joe y queda impresionado por su nuevo cine en casa. Decidido a superarlo, empieza a construir un multiplex en el jardín de los Griffin. Pero durante las obras desentierra algo que nunca debería haber tocado, un cráneo con un tocado nativo americano. Brian le advierte que podría estar profanando un cementerio sagrado. Pero claro, es Peter. No solo se lo lleva a casa, sino que lo usa como juguete, pisapapeles y hasta lo usa para orinarse dentro, aunque asegura que fue al baño como una persona decente. A partir de ahí, empiezan los fenómenos paranormales. La televisión empieza a hablarle a Stewie, manos espectrales aparecen por la casa, y los objetos se mueven solos. Stewie incluso pronuncia la clásica frase ¡Están aquí! con una inquietante sonrisa. Si tu bebé hace eso, corre. Una noche, el caos aumenta. Un portal sobrenatural se abre en el armario de Stewie y lo succiona. Peter, por su parte, ve cómo su cara entera se le cae del cráneo, mientras Chris es atacado por un árbol viviente. Lois, desesperada, busca a Stewie por toda la casa, hasta que una voz siniestra le dice que mire detrás de ella. Stewie está atrapado dentro del televisor. Para recuperarlo, contratan a un medium que intenta comunicarse con el más allá. ¿Cómo están, fantasmas? Tienen a un amigo nuestro llamado Stewie. El medium confirma lo que ya temíamos. Stewie ha sido arrastrado al mundo espiritual y la única forma de recuperarlo es a través del medium mismo. Según él, después de horas de espera, Lois toma la iniciativa. Se ata a una cuerda y se lanza al otro lado para rescatar a su hijo. Y lo consigue, pero no vuelve sola. Cuando cruzan el umbral, una oleada de fantasmas sale del cuerpo de Meg. La reacción de la familia: salir huyendo y dejarla atrás. ¡Un momento! ¿Dónde está Meg? No lo sé. Sí, creí que ustedes se encargarían de eso. ¡Tienes que volver por ella! Como si valiera la pena volver por ella. ¡Peter! Lois, hicimos un trato, ¿recuerdas? Si solo podemos salvar a 2, dejamos a Meg. Con Meg ahora incluida, a regañadientes, la familia huye mientras su casa se desintegra por completo. Se refugian en la casa de Quagmire, quien está, ocupado con sus propias cosas. Consultando un libro de ocultismo, descubren que la única forma de calmar a los espíritus es devolver los restos al cementerio original. Pero el cráneo fue enviado a un vertedero y luego comprado por un cómico de utilería llamado Kato, quien nadie se acuerda de él. Van a su mansión. Peter recupera el cráneo tras una cómica persecución por salas con espejos y logran enterrarlo de nuevo en su lugar sagrado. La casa regresa a la normalidad, al menos hasta que Peter intenta volver a arruinarla de inmediato, porque, eso es lo que hace Peter. Y hasta aquí este viaje por los episodios más escalofriantes de Family Guy. ¿Cuál te impactó más? Déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte el próximo. Nos vemos en el siguiente episodio.